baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come now, try and understand the way I feel under your nose. Take my hand as the sun descends. Say, can I see you now? Can I see you now? Can I see you now? Because the night. ¡Wow! ¡Qué rola! Qué buena rolita para empezar este podcast, ¿a poco no? ¡Wow! ¿Quién está cantando, Jackie? 10,000 Maniacs, Because the Night. Es un gran grupo y la verdad esta rola a mí me encanta. Y la verdad me recuerda a aquellos tiempos también donde estábamos en el karaoke. En el karaoke en los 90s, creo que es de los 90s. Es en los 90s, exactamente. Y bueno, con esta rolita empezamos nuestro nuevo episodio, en un nuevo episodio de nuestros podcasts. Vamos a hablar hoy de pues un tema que no solamente compete a aplicarlo en las parejas, Jackie. Claro. Creo que también este tema lo vamos a aplicar para amigos, amigas, exparejas, pérdidas, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre dejas puertas abiertas. Así es, ¿sí? Es un buen tema. Es un muy buen tema. Claro que aplica un poco más en relaciones anteriores, pero al final los ciclos hablan de duelos. Y el que tú cierres o no las puertas adecuadamente habla de la manera en la que, en cómo manejas las pérdidas y los duelos, ¿sí? El que tú dejes una puerta abierta habla de muchas cosas y hoy es precisamente lo que vamos a platicar porque, bueno, tenemos la verdad muchos ejemplos de la vida real. Sí. Sí, de la vida real. Y ¿sabes qué? Yo creo que la primera pregunta, Jackie, es, ¿tú has dejado ciclos abiertos? Sí, definitivamente sí he dejado ciclos abiertos. Es que también depende, digo, yo me refiero principalmente a las relaciones de pareja, depende de la relación de pareja que tuviste y depende cómo se terminó, ¿no? Para lo que, pues ahora sí que dejes tú una puertecita abierta. Hay cosas hay circunstancias que a veces te separan de una pareja que avanzando el tiempo la ves en otra perspectiva y puedes como hablar ya del tema y decir, ok, quizá fue demasiada exageración, quizá no fue el momento, quizá intervinieron otros factores, por lo tanto, analizas y dices, bueno, ¿qué pasaría si volvemos a intentar o si volvemos a establecer contacto, ¿no? Entonces, sí lo he hecho, realmente, pues yo no lo considero tan malo, realmente, ¿no? Porque sí he cerrado ciclos de relaciones bastante largas, como se debe de ser, y como debe de ser, de decir hasta aquí, cada quien su vida, pero sí me ha pasado que en algunas relaciones he dejado puertitas abiertas como lo que te decía, ¿no? Y tal vez con el tiempo te das cuenta que fue lo mejor que pudiste haber hecho. O sea, hay muchas situaciones y muchos contextos. Como en algún momento puedes cuestionarte y decir, me hubiera gustado terminar de otra manera. Así es. Y en otras ocasiones, ¿no? Dices que en donde tal vez fuiste igual tajante, estableciste contacto cero o inclusive hasta ghosting. Dices, creo que fue lo mejor porque ahora me doy cuenta. Porque también a veces mucha gente, una de las formas de cerrar, o sea, hay muchísimas formas de cerrar los ciclos. Y para mucha gente el contacto cero dice, es ahí cuando inicias un cierre de ciclo y dices, ¿sabes qué? Ya no. Pero aquí lo importante, creo que lo más importante es cómo aprender a cerrar esos ciclos, cómo darme cuenta que mis ciclos siguen abiertos y cuáles son las consecuencias también, que eso es lo que queremos dejarles el día de hoy. Hay varias consecuencias, sí, dependiendo cómo lo cierras, dependiendo cómo te sientes, etcétera. Por ejemplo, en mi caso, lo estábamos platicando hace rato, es, Jackie en algún momento me decía, oye, ¿y si regresarías con tal persona, ¿no? Que acaba de terminar una relación o qué sé yo? Y, ¿qué te dije, Jackie? Te dije, pues probablemente sí, pero
requiero saber en qué posición, o sea, cómo ha trascendido él a través de los años, cómo ha cerrado sus ciclos, qué ha resuelto en su vida, porque al final una de las consecuencias precisamente de no saber cerrar ciclos es seguir repitiendo patrones. Fíjate que algo que yo he aprendido al trabajar conmigo misma es que existen diferentes momentos, ¿no? La persona que quizá terminó ese ciclo, por ejemplo, en tu caso, años atrás, ya no es la misma persona que está aquí a un lado. Y viceversa, esa persona igual que con la que tú te alejaste y terminaste la relación, ya no es la misma persona. A veces, cuando estamos rodeadas de familia, de amigos, y tienes ganas o te encuentras a esa expareja, ¿no? Y llegas a hablar y llegas a veces a compartir que pues tienes ganas de platicar, tienes ganas de volver a reunirte. Los juicios que emitimos hacen que a veces, uno, no hables del tema, dos, no te acerques y hagas lo que deseas hacer por el miedo a cómo te van a catalogar y que te van a enjuiciar, ¿no? Te ponen el título de tonto, ahí vas otra vez a caer. Y algo que yo he aprendido trabajando conmigo misma y bueno, teniendo yo mi círculo, digamos, que también está trabajando es los tiempos a veces se vuelven a juntar las personas y no te debe de importar mucho lo que piensen los demás, ¿no? Claro, si tú lo quieres hacer, hazlo, no lo pienses. Por algo, la vida te está juntando nuevamente esos caminos, ¿no? Oye, qué buen tema cuando propones, haces esta propuesta de hablar con la persona y lo compartes con, no sé, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu mamá. Y precisamente llega el enjuiciamiento. ¡Ay! Ya se atravesó Chucky. Esas son las cosas que pasan grabando. Sí, es que anda medio celoso porque traigo al Plumitas cuidándolo, entonces está aquí. Bueno, en lo que se atraviesa el Chucky, chiquito. Ok, bueno, fíjate, creo que sí acá también dijiste algo bastante interesante y que creo que tenemos que ahondar un poco en eso, es cómo terminé con esa persona. Si tuvimos la capacidad de expresarnos los dos empáticamente, asertivamente, en donde mi mensaje le llegó, ¿no? De cierre de ciclo y todo, y no sé, cortamos por una causa de hartazgo o de tiempos o que ya no coincidíamos, bueno, es muy diferente a cuando esa persona, por ejemplo, te fue infiel. O hubo violencia física. O hubo violencia, ¿no? te violentó, sí, claro. o a mí me pasa mucho en la consulta porque es un tema súper común, me pasa mucho que tengo muchas mujeres que fueron violentadas, ¿no? Y muchas mujeres que inclusive les quitaron a sus hijos y todo, y pues así es imposible que tú querer volver a relacionarte, o sea, no relacionarte, pero no, está de más. Claro. Buscar a esa persona para cerrar un ciclo. Ahora, muchas veces también en la consulta ya aquí, hemos cerrado ciclos con personas que ya no están aquí. Sí. Eso es muy interesante porque fíjate que un común denominador de las personas que no han podido cerrar ciclos, independientemente si está físicamente o no esta persona en este plano, es que no pueden establecer nuevas relaciones. Sí. Se quedan estancadas o estancados. Entonces, no solamente no pueden establecer nuevas relaciones, ¿no? Y avanzar. No solamente se estancan, sino que también al no cerrar ciclos, haz de cuenta que tu sistema cerebral se queda estancado en esa época. Así es. Porque así funciona el sistema inconsciente. El sistema inconsciente no diferencia si tú estás en esa época viviendo esa realidad o estás viviendo otra, no lo diferencia. Entonces, al momento en el que tu sistema siente que está en esa época, pues te clavas ahí. Entonces, por eso muchísima gente sufre, sigue con ciertos apegos, porque precisamente no le está diciendo a su sistema cerebral que ese ciclo ya terminó. Así es. Por eso en consulta es muy importante, bueno, y fuera de consulta, es muy importante que tú aprendas a cerrar ciclos. Así es, porque te permite ahora sí que seguir avanzando y analizar realmente qué es lo que, es un análisis que haces, ¿no? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Qué es lo que las dos partes no llegaron a entenderse?
para que puedas trabajar en ti mismo y que las relaciones que vayas a establecer en otro momento, pues sepas qué errores no repetir, ¿no? Y te conozcas muchísimo más. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando cierras un ciclo, te aprendes a conocer cuáles son digamos, las distorsiones que traes, porque a veces son Sí, distorsiones, los sí. vicios que traes, y que no es conveniente repetirlo si te quieres, digamos, juntar o conocer otro tipo de persona. Entrar a un duelo cuando estás cerrando un ciclo es tan importante, Jackie, tan importante porque te ayuda a sacar lo que tal vez no sacaste dentro de la relación, te ayuda a conocerte a ti mismo, te ayuda también a discernir a ver, o sea, es todo un proceso en donde puedes entrar en una introspección muy profunda y darte cuenta de cuáles fueron tus vulnerabilidades. Por ejemplo, hablando de relaciones anteriores, eh, haces esta introspección y dices, ok, y lo hemos platicado. Claro, es que yo fui así, así y asado, Eso es lo ¿no? importante, ¿no? Y creo que ahora, ¿no? Ahora, tal vez después de años o después de meses, no lo sé. Ahora creo que yo podría modificar esto, esto y esto. A mí me hubiera gustado mucho tener las herramientas que hoy tengo para aplicarlas o haberlas aplicado en ese momento. Entonces, los procesos de duelo te sirven para hacer todo este desglose y desmenuzar muchas de las conductas que tú tuviste, que repetiste. Y lo más importante, que es también un común denominador que veo en la gente, es aprender a sacarlo. Hoy estaba viendo en la consulta precisamente uno de mis pacientes que tuvo pues una pérdida en onda laboral, ¿sí? Y no lo procesó. Dijo, no lo voy a llorar, o sea, no quiero llorarlo aquí enfrente de la gente, etcétera. Y sí observo que ha tenido consecuencias, ¿sabes? Porque entonces ya, hoy por ejemplo estábamos viendo que tenía un trastorno de ansiedad y que empezaba con ansiedad, etcétera. Y uno de las conclusiones fue, no tuviste un duelo, no cerraste un ciclo, no le enseñaste a tu sistema que eso ya terminó, que eso ya no está ahí, ya no es vigente. Eso ayuda para que también vayas cambiando tu realidad. Entonces, los pasos son muy importantes para empezar a cerrar tu ciclo. Creo que una de las preguntas más importantes, Jackie, que nos debemos de hacer es, ¿qué fue lo que no expresé? Claro. ¿Qué no dije? ¿Qué me hubiera gustado decir también? ¿Cómo me hubiera gustado terminar con esa persona? Y hay un ejercicio muy padre que hago, que no importa si la persona está o no está, y esto, por ejemplo, puede aplicarse con parejas, puede aplicarse, por ejemplo, con personas con las que tuviste algo y ya nunca más en la vida las vuelves a ver por X causa. Y una es, esta es creo que una de las más poderosas, poner algo representativo enfrente de ti, no sé, una foto, una chamarra, un muñeco que te haya dado, algo que sea significativo y simbólico y hablar como si estuviera enfrente de ti, ¿no? Hay algunos terapeutas o tanatólogos en donde les dicen, pon una silla. Sí. Pon una silla enfrente de ti como si tú estuvieras hablando con esa persona que simbólicamente está sentada en esa silla. Entonces, creo que este es un ejercicio muy valioso que si lo conjuntas con una carta, tu historia de vida con esa persona, te va a arrojar muchísima información. Te arroja muchísima información porque empiezas a ver, cuando yo escribí mi carta, me di cuenta que sigo enojada con esto. O estuve escribiendo mi carta o le estuve hablando y no paré de llorar cuando le toqué el punto de, ¿no? Y creo que este podría ser un gran tip para ti, para que empieces a darte cuenta si tu ciclo está cerrado o no está cerrado y en dónde estás atorada. Y fíjate que lo que estás diciendo, yo creo que no es solamente el autoanalizar lo que fue la relación de pareja, de hermanos, de amigos, lo que fuera. Yo creo que es un acto también de amor hacia ti, Sí. el hacer este ciclo. Ojo, a veces cierras un ciclo con una persona y años después puedes iniciar otro ciclo con esa persona, porque has avanzado y has crecido, ¿no? O sea, no quiere decir que a veces el cerrar el ciclo es ya no te vuelvo a ver. No sabemos, porque la vida es así
como no la puedes adivinar, ¿no? Pero en ese momento es necesario terminar ese ciclo, cerrarlo bien, por amor a ti mismo, por si hubo amor con esa persona igual, asumir también nuestras responsabilidades y asumir lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dijimos y lo que no dijimos, ¿no? Ya después que tú vivas ese ciclo y ese ciclo del duelo, ya las cosas como que toman otra perspectiva, ¿no? Y puedes avanzar, digamos, de otra forma en un camino, ¿no? Hay algo que quiero mencionar también súper importante, es que cada quien cierra su ciclo de cierta manera. Uh-huh. Y el que esa persona haya cerrado un ciclo de cierta forma no significa muchas veces, tal vez no es la mejor forma para ti, pero sí fue la mejor forma para esa persona. Uh-huh. Tal vez para esa persona, Jackie, lo Sí. mejor fue gustearte. Sí, ¿no? definitivamente. Y fue por sanación, fue por salud mental, porque no se quería conflictuar, porque no tenía la capacidad de afrontar, pero al final esa fue una de las estrategias mentales que le ayudó a tener paz a esa persona. Tal vez esa persona sí tenga paz con lo que hizo o tal vez no. Ese pues ya sería tema de esa persona, ¿no? Ya ahí esa persona se dará cuenta si le funcionó el ghosteo, si le funcionó el ya no confrontar contigo, el no afrontar. Pero aquí el tema es cómo tú lo estás tomando. Así es. ¿Sí? Porque eso afecta muchísimo a la persona. Y lo digo específicamente por el tema del ghosting. Uh-huh. La mayoría de las personas que nosotros estuvimos leyendo en TikTok, que ya casi va a alcanzar el 1,000,000 de vistas en nuestro video, Jackie, sí o no, casi todas las personas nos decían, me quedé a medias, no supe qué pasó, y ese fue un gran sufrimiento con Claro. el 99.5% de todas las personas. No sé cómo cerrar esto, no sé cómo trabajarlo, tengo crisis de ansiedad, y ahí es donde tú también requieres saber asimilar, aceptar y digerir. No porque lo hizo esa persona de esa manera, Sí. sino ahí es donde entonces yo tengo que aplicar mis herramientas para poder cerrar el ciclo adecuadamente, que yo no me quede con esa sensación de incertidumbre y de impotencia y de frustración. Así es, por eso te digo que creo que es uno de los actos de amor hacia tu persona, ¿no? Nunca vas a saber la respuesta de aquel lado, el por qué lo hizo, por qué no lo hizo, por qué dijo eso, por qué no lo dijo, ¿no? Aquí no es encontrar respuestas, es simplemente el aceptar que a ti te está doliendo y hay que vivir ese duelo como debe de ser, llorar, enojarse y después viene ya la aceptación y asimilación, ¿no? De esa pérdida, pero es un acto de amor que vas a hacer contigo. ¿Qué significa a veces? Que dejas tantas puertas abiertas, pues que hay un tema ahí, ¿no? Que pues no estás asumiendo también tu responsabilidad al terminar una relación del tipo Así que es. sea, ¿no? Entonces, eso, pues te estás arrastrando con todas las relaciones que llegas a establecer después, estás arrastrando todo ese tipo de no cierres de ciclo, ¿no? Y otra consecuencia que menciono mucho, tanto en mis cursos como en la consulta, como con gente cercana, es cuando tú dejas muchas puertas o muchos ciclos abiertos, fíjate, energéticamente, en el mundo espiritual, en el mundo energético, es como tener muchos hoyos en tu campo cuántico. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que tú dejas abierta una puerta, cuánticamente estás dejando tu esencia en ese lugar. Repartida, ¿no? Así es, en ese lugar, en esa persona. Entonces, tu energía está pululando por todas partes y no estás reintegrado. O sea, aquí también cuando la persona se siente extremadamente fraccionada y regularmente son por ciclos, tantos ciclos abiertos y no necesariamente en un tema de pareja, también en la consulta veo, por ejemplo, abandonos, heridas de traición, heridas de injusticia, pero sobre todo abandonos y pérdidas que no han resuelto, que no han cerrado. Entonces, una característica es que se sienten muy fraccionados. ¿Qué hay que hacer? Reintegrar nuevamente tu energía. Haz de cuenta que es como si estuvieras pegando cachitos, cachitos que dejaste en otras épocas, en otras etapas, y los vas reintegrando nuevamente a ti. Y hay muchas opciones terapéuticas con las cuales nosotros podemos ir reintegrándonos. Otra consecuencia, Jackie, es la que estábamos mencionando en nuestro TikTok, es no dejas espacios.
¿sí? Para que llegue otra persona, otro tipo de relación, ¿no? Esa es la parte que, digamos, no te responsabilizas y no te haces, responsable de ti mismo, ¿no? Decir, bueno, aquí ya terminó una relación, vamos, quiero otra cosa, pues no puedes hacer otra cosa porque está abierta la puerta, ¿no? Así Entonces, es. si tú no vacías ese espacio, pues no va a llegar nada que vuelva a llenar ese espacio, ¿no? Y esto, la base de lo que estamos mencionando lo refieren mucho en constelaciones familiares, que es un tipo de terapia alternativa que soy pro constelaciones. Creo que es una de las mejores terapias que he tomado y que me han resuelto, claro, en conjunto con otras. Y ahí te enseñan precisamente a observar en todo un sistema, ¿no? Tu propio sistema con otros sistemas, sistemas familiares, con otros sistemas, otro sería tu expareja o tu pareja actual o tus hijos, etcétera. Y ahí te muestra precisamente lo que de manera inconsciente no has trabajado. Y la base es que si tú sigues dándole un espacio a una persona que ya no está en tu vida, inexistente, cuánticamente o en este sistema familiar, está ocupado. Por eso les digo, Jackie, ¿sabes qué? Si estás en un proceso de divorcio, divórciate, ¿sí? Sí termina tu ciclo. No sé qué va a pasar después, pero lo importante es que tú ahorita esta etapa sí la cierres adecuadamente. ¿Para qué? Para que tú estés bien, o sea, bien integrado a ti mismo con este cierre de ciclo, para que te des espacios y, por supuesto, para que des oportunidad de que en algún momento de tu vida, en alguna etapa, nuevamente llegue una persona, pero llegue a ocupar bien ese espacio que has dejado libre, ese espacio que has dejado para reintegrarte con otra persona. Así es, pues bueno, ya terminamos el tema, se nos va bien rápido Ay, sí. el tiempo. Y bueno, la conclusión es simplemente cuídate a ti mismo, ten ese acto de amor y pues no significa que a veces ya no vuelvas a ver a esa persona, ¿no? Lo que decimos, los caminos se vuelven a juntar a veces, pero para que tú seas una nueva versión, muchísimo mejor, y esa persona también sea una nueva versión, pues hay que trabajar con uno mismo, ¿no? No hay de otra. Si Así no vas que, a seguir exactamente igual, haciendo cosas iguales, con resultados exactamente iguales. Así es. Pues bueno, nos despedimos. Vamos a poner la rolita que Nos nos vemos encanta. pronto. Así es. Cuídense. ¿Qué? Ya.